Dice la palabra, voy a leer para tener un poco de contexto desde el verso 1 de Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta sección contiene uno de los pasajes tal vez más difíciles de toda la carta y vamos a tratar de explicarlo lo más claro posible. Este pasaje resalta un imposible al principio del verso 4, que es de donde vamos a iniciar. Debemos recordar que el autor ha venido hablando de la excelencia, de la supremacía de Cristo, pero se topó con un problema que le preocupa, la tardanza para oír, la pereza para oír que se ha estado manifestando en los creyentes después de tantos años de ser cristianos. Están un poco detenidos en la inmadurez y hay una necesidad de que avancen a la madurez, hay una necesidad de que pasen de la leche al alimento sólido. Y aquí va él mostrar por qué es tan importante que atiendan a ese llamado, porque no atender a ese llamado de madurar sería abrazar un imposible que va a traer consecuencias funestas para ellos. Empiezo en el verso 4, dice el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron asimismo de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo primero que cabe resaltar en el pasaje es, hay un imposible de renovación, hay un imposible de volver a aplicar la cruz y hay un imposible ahí marcado. Ese es lo que resalta en el pasaje. Ese imposible va destinado a un grupo que es definido por ciertas características que lo componen. La descripción de este grupo se empieza con la palabra los que una vez. Esta es la primera ocurrencia de un término que va a ser común en la carta a los hebreos. Y esta palabra una vez es una palabra que connota suficiencia, validez y permanencia de algo que ha sido hecho. Es como alcanzar algo que fue completado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque una vez va a ser usado, por ejemplo, en el capítulo 9 y verso 7,
el sumo sacerdote entraba una vez al año. En el capítulo 9 y verso 26, el autor nos va a decir que Cristo se presentó una vez y para siempre. En el capítulo 9 y verso 27, el autor nos va a decir que los hombres mueren una vez. Y obviamente es una sola vez. En el capítulo 9 y verso 28, el autor nos va a decir que Cristo fue ofrecido una vez, solamente una vez. En el capítulo 10 y verso 2, él se va a referir a los creyentes como aquellos los que una vez fueron limpios. En el capítulo 12 y verso 26, él va a decir que Dios dijo que una vez sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo. Y en el capítulo 12 y verso 27, el último uso del término una vez, él dice que una vez lo movible será quitado. Una vez nuevamente significa una vez para siempre. Él está resaltando algo que sucedió una vez, algo que Cristo hizo una vez y para siempre. En el nuevo pacto, la salvación es una vez y para siempre. Ahora, este pasaje ha sido abordado de varias maneras, pero las que más resaltan son dos maneras. Y hay un alto grupo de predicadores que aseguran que este pasaje se está refiriendo a no creyentes. Lo que estos maestros de la palabra, teólogos respetables, afirman es que aquí no puede estar hablando de creyentes, de verdaderos creyentes. Y los argumentos que ellos usan para decir que aquí no se refiere a creyentes es que no usa las palabras comunes con las que en otras cartas se describen a los creyentes como llamados, como santos, como escogidos, como justificados, como santificados, sino que se refiere a ellos como iluminados que probaron. Entonces ellos dicen aquí, el autor está hablando de incrédulos que se infiltraron en las congregaciones, que oyeron la palabra del evangelio y entendieron un poco y gustaron un poco y participaron del mover del espíritu en medio de las congregaciones, pero que nunca realmente abrazaron la fe en lo profundo de su corazón. Todos sabemos de que hay falsos cristianos entre nosotros. Cristo anunció que se iban a introducir cizaña, lobos vestidos de ovejas, y esa es una realidad. Juan dice, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Pablo le invita a los corintios a examinar si su fe es verdadera. Existe la realidad de que hay muchos no nacidos de nuevos en las iglesias. Ahora la pregunta es, ¿será que aquí se está refiriendo a no creyentes? Y yo creo que no, por este término de una vez. Si nosotros decimos que ellos no son creyentes, habría un problema de interpretación, porque el una vez para siempre perdería su sentido. El autor estaría afirmando también una imposibilidad de arrepentimiento para alguien que nunca fue creyente, que nunca se arrepintió, que estuvo en la iglesia, pero que se salió, y entonces estaría diciendo que es imposible para que ese que jugó de cristiano y se sale realmente llegue a ser cristiano. Y eso no encaja mucho con el ofrecimiento que Dios hace a todos del arrepentimiento. Es interesante, pero cuando Jesús le habla a las iglesias de Apocalipsis, él menciona una falsa profetisa llamada Jezabel, que obviamente no es creyente, que obviamente es falsa, que obviamente está infiltrada, pero no dice que ella ya no puede arrepentirse, sino que dice que aún a ella le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no se ha arrepentido. Cuando Pablo habla de los falsos creyentes, de los judíos que no han sido salvos, de los religiosos en Romanos 2:4, de estos que se creen que son salvos por creerse mejor que los otros, Pablo les dice que son las riquezas de la bondad de Dios las que los están guiando al arrepentimiento, y les deja bien claro de que son falsos creyentes metidos en la iglesia, pero que Dios los está guiando y llamando al arrepentimiento. De hecho,
Pedro en otra de sus cartas también, cuando él habla de la segunda venida, él dice algunos la tienen por tardanza, pero no es que Dios se tarde o se quiera tardar, sino que lo que pasa es que él no quiere que nadie se pierda, porque el anhelo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Entonces es incongruente decir que hay un grupo para los cuales es imposible que alcancen el arrepentimiento y que una vez y para siempre Dios obró algo en ellos. No puede estar hablando de falsos creyentes, como sería incongruente decir que un muerto puede caerse y quebrarse. Un muerto ya está muerto. Necesita alguien estar vivo para que tenga sentido el recayeron del verso 6. Tiene que ser alguien que estaba de pie para poder caer. Entonces, la posible interpretación que está mencionando el autor, un caso hipotético de creyentes verdaderos, y eso le da mucho más sentido al pasaje, y es lo que yo voy a explicar. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí que es imposible para un grupo de creyentes verdaderos? Lo primero que debemos recordar es el contexto de la carta, y el autor nos ha estado recordando la generación del Éxodo. Habló de la ley que fue dada por mediación de ángeles en el capítulo 2, en el capítulo 3 habló de los que endurecieron su corazón y no quisieron entrar en el reposo, en el capítulo 4 siguió hablando de ellos, y si nosotros vemos la descripción que hace, es una descripción que recuerda mucho ese tiempo en el desierto. Les llama iluminados, como fue la generación del desierto, que fueron iluminados por la columna de fuego, probaron el don celestial, y ellos probaron el maná que cayó del cielo, participaron del Espíritu Santo, y eso pasó cuando el Espíritu fue trasladado a los 70 ancianos, probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y ahí habla de la recepción de la ley, que fue en medio de ángeles, con la tierra temblando, sonidos de trompetas, truenos. Obviamente la ley fue dada con poderes del siglo venidero. Vayamos a revisar algunos pasajes que nos van a confirmar que está hablando de creyentes. Primero, se les describe como los que una vez fueron iluminados. Ok, para entender qué está pensando el autor cuando él dice que fueron una vez iluminados, vayamos a la misma carta en otra ocasión que él habla de los iluminados. Hebreos 10, 32 y 33. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Ok. Recuerden, hermanos, los días pasados, después de que ustedes, verdaderos creyentes, fueron iluminados. Y esa iluminación les permitió soportar la persecución en los primeros días. Su fe era tan fuerte que no le temían a las aflicciones y a los oprobios, sino que al contrario eran compañeros de aquellos que eran perseguidos. Si seguimos leyendo, acompañaron a los que estuvieron en la cárcel, no tuvieron temor a que les quitaran sus bienes. ¿Por qué? Porque habían sido iluminados, habían recibido el entendimiento de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora podían ver las verdades eternas, las verdades de la salvación, el perdón en Cristo, la majestad de Cristo, la eternidad del reino de Cristo. Habían sido iluminados. Se está refiriendo a los creyentes, no se está refiriendo a falsos creyentes, se está refiriendo a los creyentes. Vayamos a 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando un cristiano se convierte, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien pone su fe en Cristo, se da un traslado de las tinieblas a la luz.
Y lo que pasa es que resplandece la luz de Dios en nuestros corazones para iluminarnos y darnos a conocer la gloria de Dios en la obra y en la persona de Cristo. Nos damos cuenta que Cristo nos lleva al Padre, que Cristo nos lleva al perdón, que Cristo nos reconcilia con Dios, que Cristo nos adopta en la familia de Dios, que Cristo hace todo para llenar los vacíos existenciales que no los puede llenar el mundo, que no los puede llenar el pecado, que no los puede llenar nada más que Cristo. El mismo verbo iluminados lo usa el autor a los hebreos y lo está usando Pablo para referirse al momento de la conversión, al momento en que alguien pasa de ser un incrédulo a ser un verdadero creyente. Hemos sido iluminados, la luz nos ha alumbrado, ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en la noche, tenemos luz. Y vemos también que en el Antiguo Testamento se usó la columna de fuego para iluminar la generación del Éxodo en el camino al Sinaí. Nehemías 9:12 dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Y el Salmo 105:39 dice, extendiste una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. La gloria de Dios, la presencia de Dios estuvo con ellos en forma de fuego con el objetivo de iluminarlos, de mostrarles un nuevo camino. Y eso es lo que hace el evangelio cuando viene a nuestra vida. Nos da un nuevo rumbo, nos da una nueva dirección en nuestra vida. La segunda característica que califica a este grupo es que gustaron del don celestial. Ellos habían probado, ellos habían experimentado. La palabra gustar o probar se usa en el sentido de experimentar y de deleitarse. Y esto corresponde para la generación del Éxodo en la bendición que tuvieron de comer del maná del cielo. Fue un don celestial, fue un regalo del cielo para que no murieran de hambre en un lugar donde no había comida. Lo interesante es que Cristo se comparó con ese pan que descendió del cielo y dijo ser el verdadero don celestial que solamente apuntaba el maná. Vayamos a Juan 6:32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Moisés les dio el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y el verdadero pan del cielo es el que baja del cielo, hablando de Cristo, que se hizo hombre para bajar del cielo y estar entre nosotros y para dar vida al mundo. Los verdaderos creyentes hemos comido de la vida de Cristo al ser salvos y en cada vez que celebramos la cena del Señor. Comemos del pan verdadero del cielo que es Cristo mismo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tanto los lectores de la carta, tanto los creyentes actuales como la generación del Éxodo participamos del mover del Espíritu Santo. La palabra participar consiste en esa genuina comunión, en ese genuino compartir con la comunión del Espíritu. Denota una experiencia genuina de la iluminación, de la revelación, de la sobrenaturalidad de Dios que nos habla de manera directa, que nos convence de pecado, que nos da luces de la eternidad, que abre nuestro entendimiento a la verdad de Dios. Toda la obra del Espíritu, que es mucha, la participaron los de la generación del Éxodo y nosotros en una posición mayor porque nosotros hemos sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Vayamos a Números 11:25. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron.
Cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Vayamos a, Nehemías 9:20 dice, y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Isaías 63 también habla en el verso 11, ¿dónde está el que puso su Espíritu Santo en medio de ellos en los días de Moisés? Y más adelante dice, el Espíritu Santo les dio descanso, así guiaste a tu pueblo para ser un nombre glorioso en el verso 14. Hermanos, pero es en el nuevo pacto donde el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y se cumplió lo que Dios había prometido, que Él pondría su Espíritu en nosotros. 1 Corintios 6:19 nos dice que ahora somos templo del Espíritu Santo, y Efesios 1:13, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:22 nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cristo habló de que cuando el Espíritu Santo vendría nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, nos recordaría todas las cosas que Él nos había dicho y lo glorificaría a Él, abriéndonos el entendimiento para poder ver su grandeza y su hermosura. Y somos participantes del Espíritu Santo. Hemos participado también de los dones y del mover de su Espíritu en medio de nosotros. Y por último, la última calificación de este grupo es que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Esas dos van unidas. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa de Dios. Los lectores habían gustado de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero cuando oyeron el mensaje que fue predicado por Jesús y que fue transmitido por los que le oyeron, y ese mensaje fue confirmado por señales, prodigios y milagros que ellos pudieron testificar con sus propios ojos. También el pueblo de Moisés había visto la gloria de Dios descender al monte, había visto la nube, había visto los truenos, había oído la voz de Dios en la entrega de la ley y habían visto las señales que Dios hizo en las plagas de Egipto al abrir el mar y cómo hizo brotar agua de la roca y todos los milagros que hizo durante ese tiempo Dios por medio de su palabra a ellos. O sea, en resumen, todas estas descripciones describen creyentes genuinos que salieron de Egipto y creyentes genuinos que fueron iluminados y que defendieron su fe contra la persecución recién haber sido iluminados, como lo vimos en el capítulo 10. Pero estos creyentes genuinos tienen un peligro. El peligro de no avanzar hacia la madurez, y por eso hay un llamado a avanzar hacia la madurez. Y dentro de ese peligro hay un imposible que está acechándolos si no avanzan, si no se mueven, si no crecen. Y entonces el imposible es imposible que los que han experimentado esta salvación y recayeron, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando el término recayeron se usa, es el griego parapesontas, que aparece esta única vez en el Nuevo Testamento y viene de la unión de dos términos, para, que significa al lado, y pipto, que significa caer. El término significa caer a un lado, salirse del camino o abandonar la ruta. Eso tiene que ver con recayeron, por eso algunas versiones traducen abandonaron. Y hermanos, muchos entienden que aquí abandonaron se refiere a la apostasía de la fe, a negar la fe y a perder la salvación. Sin embargo, esto ignora el contexto de la carta, ignora que el problema de los creyentes no es que ellos necesariamente quieran abandonar el cristianismo, sino que ellos quieren quizás seguir siendo cristianos, pero dentro del judaísmo, por pereza, por lentitud de oír. O sea, el peligro, su problema inmediato es más bien un alejamiento pasivo de la palabra de Dios,
una falta de esfuerzo para seguir defendiendo y avanzando en su fe. Para algunos ha sido el dejar de congregarse, el evitar la comunión con otros creyentes y quizá no sin negar la fe, sino que el temor a la persecución de los judíos les ha hecho no congregarse. El peligro es un peligro más de acomodamiento que de apostasía. Ellos están enfrentando un peligro de quedarse en inmadurez a través de una negativa voluntaria de confiar en Dios plenamente para librarlos de sus situaciones actuales. El peligro no es negar la fe. El peligro es no continuar avanzando y perseverando en la fe. Algunos dirían que ellos quieren devolver su salvación. El problema es que para el autor eso es un imposible. El autor dice claramente, empieza diciendo, es imposible. Algo que alumbra es que la palabra parapipto en la Septuaginta, en la Biblia griega del Nuevo Testamento, no se usa para abandonar la fe, sino se usa para actuar infielmente o deslealmente. Vayamos a Ezequiel 20, 27 y 28. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. La palabra recayeron o abandonaron es la palabra que aquí se traduce actuaron deslealmente contra mí. La palabra es que Dios dejó de ser, significa que Dios dejó de ser el centro de su adoración, y aunque seguían siendo Israel y viviendo en Israel y diciendo que Jehová era su Dios, también adoraban otros dioses. Eso es inmadurez. Apartarse o caer, la idea que expresa no es un alejamiento completo de Dios, sino es un estado de infidelidad cuando se sigue teniendo el nombre de cristiano. Es elegir vivir en la carne y menospreciar la vida del espíritu. Es ese rechazo a madurar, es ese rechazo a confiar más en Dios. Es como elegir vivir en un cristianismo light, en un cristianismo libertino. Eso es lo que pasa. Eso es lo que el autor está pensando cuando usa esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto sordos para oír y no están poniendo en práctica la palabra, y el peligro es que ellos abracen esa vida de ser infieles a Dios. Todavía hay cierta obediencia, todavía hay cierto servicio, como lo vemos más adelante, pero hay un gran peligro de quedarse en inmadurez. Hay un gran peligro de caer en el error de no seguirle creyendo a Dios, que es el error en el que cayó la generación del Éxodo. ¿Cuál es el peligro y cuál es la consecuencia de ese peligro? ¿Qué pasa si ellos abrazan esa vida? ¿Qué pasa si ellos caen? ¿Qué pasa si ellos deciden abrazar un cristianismo de infidelidad, de deslealtad o de mezcla de idolatría? Y hermanos, este cristianismo puede tener muchas formas. Puede ser un cristianismo de legalismo, puede ser un cristianismo de fanatismo religioso, o puede ser, como ya dije, un cristianismo libertino, light. Para los que abrazan este tipo de cristianismo, que no es el verdadero cristianismo bíblico, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. El punto aquí del autor es que solamente se puede ser renovado una vez. Solo se nace una vez en la carne y solo se puede nacer de nuevo una vez.
La salvación no es un juego, la salvación no se puede perder ni devolver y por lo tanto no se puede volver a obtener. El que fue renovado por el arrepentimiento genuino nació de nuevo, nació de Dios y no puede desnacer. El que fue iluminado y comió el verdadero pan del cielo, que es Cristo, recibió vida eterna. Y la vida eterna es por naturaleza eterna, una vida que no se pierde, una vida que no se muere, una vida que no se termina. El autor, en lugar de estar hablando de pérdida de salvación, está hablando de la imposibilidad de creer que la salvación es un juego que se puede perder y volver a obtener. El otro imposible es que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y aquí quiero que ponga atención en las palabras otra vez y en las palabras de nuevo. Lo que el autor está diciendo es que somos renovados una sola vez y una sola vez y para siempre la cruz tiene efecto para nosotros. La renovación o el nuevo nacimiento se recibe una sola vez en el momento en que ponemos nuestra fe en la crucifixión de Cristo por nosotros y recibimos un perdón completo y suficiente. El que fue perdonado no puede pretender no haber sido perdonado. Lo que el autor les está diciendo posiblemente, si ustedes se vuelven al judaísmo, luego de haber sido rescatados de ahí, estarían actuando como que la muerte de Cristo fue una crucifixión más. Y no están tomando en cuenta que la muerte de Cristo fue el sacrificio único, redentor y completo. El punto del autor es que esto es imposible. Es imposible. Déjeme enfatizar y darle varios ejemplos de lo que el autor está diciendo cuando dice es imposible. Hermanos, es imposible que un hijo que dejó de considerar a su padre como padre, luego le pida que lo adopte. ¿Por qué? Porque no es posible que un padre adopte a un hijo porque el hijo nunca ha dejado de ser su hijo. Usted puede quitarse el apellido de sus papás. Usted puede negar que es hijo de su papá. Usted puede ir a vivirse a otro país para decir que no es hijo de él. Usted puede cambiarse de nombre si quiere, pero no puede echar de sí mismo el ADN de su padre. No se puede deshijar, no se puede desnacer, no se puede eliminar algo que sucedió una vez y para siempre. Es imposible. Es imposible que alguien que se metió a la cárcel por voluntad propia pida un edicto de libertad para salir. ¿Por qué? Porque nunca hubo juicio que lo condenara. Siempre fue libre. Es imposible que sea liberado otra vez. ¿Por qué? Porque legalmente es una persona libre. Y por eso le dije que pusiera atención en esas frases otra vez y de nuevo. No se puede crucificar de nuevo porque Cristo fue crucificado una sola vez. No se puede ser renovado de nuevo porque solo se es renovado, solo se nace de nuevo una sola vez. Y cuando se nace de nuevo, se obtiene una vida eterna de la cual usted no se puede librar, no la puede devolver. No es un juego, es imposible que el hijo pródigo fuera contratado como jornalero porque él seguía siendo hijo. Aunque quizá fuese posible que ya no iba a recibir herencia porque ya se la había malgastado, pero era imposible que entrara a la casa del padre como jornalero porque era hijo. Era imposible que fuera adoptado como hijo porque era hijo. Y luego dice, y exponiéndole, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a vergüenza pública. Pero note que aquí ya no dice ni otra vez ni de nuevo. Aunque está dentro del imposible, y hermanos, ¿por qué el autor incluye esto dentro de un imposible? Porque es imposible que usted avergüence a Cristo cuando Cristo ha sido exaltado por el Padre
y le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el ser humano con más gloria, con más honor, con más poder de todo el universo. Es imposible que alguien avergüence a aquel que recibió del Padre toda la potestad sobre los cielos, sobre la tierra y por debajo de la tierra. Es imposible que usted le robe un gramo de dignidad al Hijo de Dios. Sin embargo, hay cierta faceta donde sí se puede avergonzar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. La expresión avergonzar abiertamente quizá se refiere a que cuando alguien abraza una vida de inmadurez, el cristianismo cae en vergüenza, el cristianismo cae en descrédito, se roba, se pierde credibilidad del cristianismo. La posibilidad que ellos tenían de regresar a los sacrificios del templo, al judaísmo, hubiera sido un mensaje para el resto de los judíos como que el sacrificio de Cristo no era eficiente, lo cual obviamente es una mentira. Pero causaría una deshonra pública sobre la iglesia de Cristo si ellos se regresan al cristianismo, porque ellos estarían disminuyendo el significado de su muerte en el sacrificio. Hermanos, el abrazar una vida que se vive en la carne es avergonzar el cristianismo. Y veamos un ejemplo de un hombre que cayó y abrazó este imposible. Vayamos a 1 Corintios 5, 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este pasaje, Pablo está hablando de un hombre que se negó a avanzar hacia la madurez, un hombre que abrazó el pecado como algo normal en su vida y que estaba viviendo un estilo de vida que ponía en vergüenza pública el cristianismo, que estaba viviendo con su madrastra y que ya había sido advertido en su comportamiento y no había querido reaccionar, que entonces está trayendo vituperio al nombre de Cristo y manchando la pureza y la hermosura de la iglesia. Entonces Pablo dice, antes de que él se convierta en un peligro para el cuerpo, hay que retirarlo del cuerpo para cuidar el resto del cuerpo. Y Pablo ordena la expulsión como una entrega a Satanás que va a producir su muerte, pero que va a conservar la salvación de su espíritu. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna y no se puede perder. Pero él está abrazando un imposible, pero no se va a librar de las consecuencias de abrazar ese estilo de vida en inmadurez. Veamos algunos contrastes entre lo posible y lo imposible, para que nos quede más claro. Hermanos, es imposible que alguien, habiendo vendido la primogenitura, la recupere, pero también es imposible que deje de ser hijo. No por vender la primogenitura deja de ser hijo. Es imposible que habiendo sido Adán echado del huerto vuelva a entrar, pero también es imposible que Dios se olvide de él y le quite el estatus de hijo, porque él carga la promesa del Mesías. Y cuando Lucas habla de la genealogía de Cristo y lo llega hasta Adán, en Lucas 38 leemos hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán perdió el huerto, pero no perdió la salvación, porque el Nuevo Testamento lo llama hijo de Dios. Es imposible crucificar de nuevo al viejo hombre que ya fue crucificado con Cristo, pero también es imposible que el que recibió vida eterna la pierda. Es imposible que un hijo deje de ser hijo, pero sí es posible que deje de ser heredero. Es imposible que alguien que ha sido salvo pierda su salvación, pero sí es posible que pierda su corona. Es imposible que seamos separados del amor de Dios, pero sí es posible que nuestra lentitud nos haga perder el premio.
Es imposible que Dios retire su gracia salvadora del que cruzó la puerta angosta, pero sí es posible de que el que no sigue en el camino angosto sea descalificado de la carrera. Es imposible comprar un campo con todo lo que tienes, pero sí es posible no disfrutarlo. Es imposible vender la piedra preciosa que ya se compró, pero sí es posible no disfrutarla. Pero ya no es posible venderla, porque ya se vendió todo lo que se tenía y es todo lo que se tiene. Es imposible que el pueblo que por la fe cruzó el Mar Rojo regrese a Egipto, pero sí es posible que muera en el desierto sin entrar a Canaán. Es imposible que un creyente verdadero abandone su confesión, porque ser iglesia no es un juego, no es pertenecer a un club social, no es tener una membresía que hoy pagaste y mañana devuelves. La fe cristiana no es un juego. El autor no está diciendo que si alguien pierde la salvación es imposible recuperarla. El autor está diciendo que es imposible perder la salvación, pero que es posible llegar a abrazar una vida donde la salvación no se aproveche. Vayamos a Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿Es posible? Le preguntan a Pablo que Dios desecha a su pueblo y él dice de ninguna manera Dios no va a desechar a su pueblo. Dios no va a rechazar a sus hijos. Dios no le va a quitar paternidad a alguien que adoptó. Es imposible. Ahora, ¿es posible que ese pueblo sea cortado de la fuente de vida? Sí, es posible. Vayamos a Romanos 11, 23 y 24. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios va a reinjertar a los que él corte en la vida eterna. Es imposible que un salvo anule la eficacia del sacrificio de Cristo. La obra de Cristo fue tan grande una vez y para siempre que es imposible revertirla. Es imposible que Cristo pierda una oveja que Dios le dio, porque eso lo pondría en vergüenza pública hasta el cielo. Es imposible que crucifiquen de nuevo al que una vez fue crucificado, pero ya ha sido glorificado. No lo pueden volver a crucificar si está sentado a la diestra del Padre. Es imposible que expongan a vergüenza al que ha sido revestido de toda la mayor honra y gloria del universo. Es imposible que pierdan su estatus de una vez iluminados, de una vez renovados para arrepentimiento, de una vez crucificados juntamente con Cristo. Esas cosas sucedieron una vez y para siempre. Pero sí es posible que no avancen hacia la madurez. Sí es posible que no asuman la salvación que recibieron y que no vivan de esas verdades. Sí es posible que no entren al reposo. Versos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermano, la lluvia aquí se refiere a la iluminación, al don celestial, a la participación del Espíritu, al disfrute de la buena palabra de Dios y a los poderes del siglo venidero. Eso es lo que los creyentes hemos recibido. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Fruto. Os he escogido para que vayáis y des fruto. ¿Qué esperaba Dios de su viña? Fruto. ¿Qué espera Dios de los que están conectados a Cristo? Fruto. ¿Qué es fruto? Amor. El fruto del Espíritu. Perseverancia, fe, madurez, crecimiento. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Que avance hacia la madurez.
Pero ¿qué posibilidad hay? Que no se dé fruto, que se permanezca en inmadurez, que no se deje que la vida de Cristo fluya, que no se deje que la fe crezca. ¿Qué posibilidad hay? Mantenerse en falta de fe, abrazar una vida en la carne. Vida en la carne es dar espinos y abrojos. Los espinos y abrojos representan los frutos de la carne: iras, contiendas, pasiones, divisiones, inmoralidad, adulterio, etcétera, etcétera. El fruto de la carne son los espinos y abrojos. Algo que solo destruye, que solo daña, que solo hiere. El fruto del Espíritu es el amor que restaura, el amor que sostiene, el amor que hace crecer, el amor que edifica. Adán y Eva producieron espinos y abrojos con su desobediencia y fueron echados del huerto. Pero eso no les quitó las promesas y la salvación. La generación del Éxodo se quedó cerrada entre dos imposibles. No les fue posible regresar a Egipto, pero sus constantes quejas fueron tomadas como espinos y abrojos, y Dios tuvo que jurar en su ira: no entrarán en mi reposo. ¿Fueron perdonados? Sí. ¿Siguieron siendo salvos? Sí. Pero como dieron espinos y abrojos, Dios retiró la bendición de ellos. Ve al verso 7. Hay una tierra que cuando recibe la bendición de Dios produce hierba provechosa, produce fruto que se pueda comer para Dios y para los que están alrededor. Entonces Dios le da más bendición, el reposo. Pero hay otro grupo que lo que produce es fruto de la carne, a pesar de haber recibido el Espíritu, la palabra, la iluminación. Reprobado. ¿Pérdida de salvación? No. ¿Pérdida de bendición? Sí. ¿Próxima a ser maldecida? Sí. Una imposibilidad de crecer. Y su fin es el ser quemada. Obviamente lo que va a ser quemado va a ser su carne. Obviamente lo que va a ser quemado son sus obras de la carne. No es que vaya a ser totalmente destruido, porque cuando usted quema la tierra, no quema la tierra, sino quema las espinas y abrojos, el pasto. Eso es lo que va a ser quemado. Su ira, sus frutos de la carne van a terminar en nada. Pero no está hablando de su espíritu, está hablando de la pérdida de lo que su alma pudo haber construido. Es esa casa construida sobre la arena que termina siendo destruida. Es esa casa construida con madero, hena y hojarasca que termina siendo quemada. Pero nuevamente, cuando Pablo y cuando Cristo hablan de esos ejemplos, no están hablando de pérdida de salvación. Hermanos, lo que está en riesgo es perder el reposo. Fue lo que perdió Adán. Ellos tenían reposo, tenían la presencia de Dios, el disfrute de las mayores bendiciones, pero decidieron abrazar el consejo de la serpiente, lo imposible, y tuvieron la consecuencia. El segundo lugar de descanso fue Canaán, y hasta Moisés también se le negó la entrada. Pero más adelante entró en la transfiguración de Cristo, mostrando que no había perdido su salvación, como tampoco el resto del pueblo, pero no experimentó el descanso. Pero sí dejó de disfrutar la plenitud de las bendiciones del pacto en la tierra prometida. El tercer lugar de descanso fue el templo, que también David hace el llamado a gente que tampoco lo está disfrutando y que se vuelve aplicable en el autor a los Hebreos para nosotros, que dice: somos el templo de Dios, en el 3:6, si permanecemos fieles. Vamos a recibir el reposo de ese lugar donde Dios mora, donde fluyen las bendiciones como río de vida para todos los pueblos, si permanecemos en la fe hasta el fin, si retenemos nuestra confianza para el final. Hay un riesgo y hay una pérdida. Y la pérdida son las bendiciones que fluyen del reposo, de la morada, de la gloria de Dios. Si se abraza una vida que persiste en dar fruto de la carne, si se abraza una vida que persiste en no crecer, si se abraza una vida que persiste en vivir en la carne, es imposible que pierdan la salvación. Pero si están recibiendo lluvia y no dan fruto, sí van a recibir maldición.
sí van a recibir maldición. La presencia de Dios, en lugar de ser un lugar de reposo, se va a convertir para ellos en un lugar donde sus pecados van a ser expuestos, donde va a venir castigo, donde van a perder la recompensa y donde van a recibir disciplina. Somos su casa si mantenemos nuestra confianza. Hermanos, ¿es posible perder la salvación? No. ¿Es posible dejar de disfrutar su presencia? Sí, sí. Y no es deseable. Y tal vez no su presencia en el sentido de omnipresencia, pero me estoy refiriendo a las bendiciones que fluyen de su presencia, al descanso, a la paz, al reposo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, al disfrute de la vida del Espíritu y de la vida victoriosa en Cristo. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es maravilloso cómo el escritor tiene una confianza de que en ellos se ha llevado a cabo una verdadera obra de Dios. Y aunque es necesario advertirles de las consecuencias de abrazar la inmadurez, porque se habían vuelto poco receptivos, porque estaban cayendo en desobediencia, porque algunos se han dejado de congregar, él está convencido de cosas buenas para ellos. Él está convencido. Cuando dice estamos persuadidos, se puede traducir permanecemos seguros. Estoy seguro que para ustedes vienen cosas superiores, y la palabra superior es la misma palabra que habla de que el nuevo pacto es superior al antiguo y de que el nombre que le fue dado a Cristo es superior al de los ángeles. Hay cosas superiores para ellos porque fueron verdaderamente salvos. Aquí el autor suaviza el regaño. Y también algo interesante es que les dice, oh amados, parece que los estoy regañando, pero no, les estoy advirtiendo desde el amor, los amo y estoy convencido de que van a atender a mi llamado y no van a abrazar la inmadurez como un estilo de vida, que no van a abrazar el pecado o la religiosidad o el fanatismo como un estilo de vida. Estoy convencido de que van a dar fruto del Espíritu. Y ahí entra a recordarles, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Hermanos, el amor genuino solo viene de un nacido de nuevo, porque solo el que nació de Dios puede amar de verdad. Y el amor es el fruto del Espíritu. Ellos han dado en el pasado fruto del Espíritu. Tienen la capacidad de darlo y deben procurar seguir creciendo en ese fruto. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún, han amado el nombre de Dios y han amado y mostrado el amor de Dios a los santos, sirviéndoles a los santos. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Dejen la pereza, dejen el acomodamiento. En esto no pueden desmayar, para plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Y la palabra aquí perezosos, la misma palabra del 5:11, cuando dice perezosos para oír o tardos para oír, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor recordaba el amor genuino de ellos, la obra que Dios había hecho, y les dice, Dios no es injusto para olvidar, pero síganlo haciendo si quieren heredar, síganlo haciendo si no quieren perder el premio, síganlo haciendo si no quieren entrar al reposo, síganlo haciendo si no quieren ser tomados como la tierra. Ustedes no son la mala tierra, ustedes no son la tierra que da espinos y abrojos, ustedes son la que da buenos frutos, pero tengan cuidado, porque están teniendo señales al pensar en abandonar su confesión, al pensar en dejar de congregarse, al pensar en regresar al judaísmo. Pareciera como que están empezando a dar algunas espinitas por ahí, que están regresando a la carne. Ojo, 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 cuidado. Tienen que seguir viviendo en el Espíritu hasta el final. Tienen que seguir dando fruto al Espíritu hasta el final. Deben mostrar la misma preocupación para la realización de su esperanza que habían mostrado cuando fueron perseguidos y no desmayaron en su fe.
Los miembros de la iglesia se habían vuelto perezosos y poco receptivos. Y el llamamiento es: imiten a aquellos que fueron designados herederos de las promesas. La siguiente sección nos va a recordar a Abraham como alguien de fe, pero también de paciencia. La fe debe ser sostenida por la paciencia. ¿Han tenido fe? Sí, pero ahorita es un tiempo de tener paciencia. No es un tiempo de volverse atrás, no es un tiempo de desmayar, no es un tiempo de volverse perezosos. Hermanos, el llamado central de toda esta sección es que si ellos se siguen apartando de la iglesia, si ellos se dejan de congregar, habiendo participado de todo lo que recibieron, si ellos dejan de promover el fluir del Espíritu, de la palabra y de accesar a la iluminación que han recibido, ellos se estarían volviendo en testigos contra sí mismos. Ellos estarían eligiendo lo imposible y estarían siendo muy insensatos. Estarían siendo como alguien que fue adoptado y que es amado y que tiene ahora todo, y aún así elige rebelarse e irse de casa. No es coherente abrazar la inmadurez o la vida en la carne como normal. No podemos darnos el lujo de negarnos a avanzar. La severidad de la advertencia nace desde el amor. El escritor está sumamente preocupado por el peligro que está cerca de sus amados. Y la congregación necesitaba que le recordara que no solamente había un sacrificio por los pecados y una base sobre la cual se podía extender el arrepentimiento, y que ya la tenían. Les escribe a la distancia, llamándoles a la madurez y recordándoles su confianza inicial, pidiéndoles que perseveren en ella. La preocupación pastoral por sus amigos es evidente en cada línea de la carta. William Lane comenta: el escritor hace uso de la ironía mordaz, la seguridad confiada, la advertencia aguda y el aliento cálido para engatusar a la comunidad para que reconozca que no pueden hacer retroceder el reloj y negar la realidad de la salvación escatológica que han experimentado. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Valoras lo que has experimentado en la salvación? El hecho de que has sido iluminado y ya no estás en tinieblas, el hecho de haber recibido vida eterna, el ser participante del Espíritu Santo, el haber experimentado la dulzura y el poder transformador de la palabra. ¿Lo valoras? ¿Te das cuenta que ahora es imposible perder la salvación, pero sí es posible negarse a disfrutarla? ¿Te alienta la certeza de la salvación que el autor enseña? ¿Te alienta la seguridad de esta salvación tan grande, la irrevocabilidad de nuestra fe y de nuestro nuevo nacimiento? Pero ¿no te llama la atención el lenguaje tan fuerte que el autor usa para advertir contra no exponer a vergüenza la iglesia de la cual somos partes y la salvación que se nos dio? ¿Notas que el entender la grandeza y la seguridad de la salvación no es un motivo para pecar? Como el saberte amado y adoptado no debería ser atractivo, el ser rebelde y el huir contra el Padre amoroso que te ha acogido y rodeado de bendición y de amor. Si la tierra que recibe la lluvia y produce cardos y espinos se refiere a los creyentes que eligen seguir viviendo como si no lo fueran, ¿a qué razones cree que se deba que ellos eligen lo imposible? Una vida en la carne cuyo fin es cosechar la muerte. Recuerda el amor de Dios y recuerda cómo ese amor brotó en ti cuando fuiste salvo. ¿Ha crecido ese amor o ha disminuido? ¿Comprendes la importancia de perseverar en dicho amor hasta el final para no poner en riesgo tu herencia? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el llamado desde el amor que nos haces a no abrazar una vida en la carne, a no abrazar un imposible, a no menospreciar la vida del Espíritu que nos fue otorgada. Gracias por la advertencia, Señor,
desde el recordatorio que es imposible perder la vida eterna o devolver la vida eterna que tú nos has entregado. Gracias por recordarnos que fuimos salvos una vez y para siempre, que nacimos de nuevo una vez y para siempre, que fuimos adoptados en tu familia y esa es una realidad que nadie, nunca ni nada podrán cambiar. Pero ayúdanos, Señor, a que las distracciones de este mundo no nos hagan olvidar nuestra identidad en ti. Ayúdanos a no tomar como poco el cambio tan trascendental que ocurrió en nuestra salvación. Ayúdanos a recibir la lluvia de tu iluminación, de tu palabra y de la participación de tu espíritu de manera que produzca fruto, amor, transformación, vida en nosotros, que podamos vivir para glorificarte a ti y para edificar la vida de otros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.